para que nos queden actas. Entonces, el módulo 3 inicia con el concepto de globalización, que es el primer, digamos, el primer contenido que ustedes van a ver, y arranca con la pregunta de el mundo de la globalización o la globalización del mundo, ¿verdad? Un poco planteándose hacia dónde nos llevó como sociedad este concepto de la globalización. También, como siempre, en las videoconferencias trabajamos enlazado el tema de sustantivo, que en este caso es la globalización. Como ustedes pueden ver, vamos a trabajar hoy solamente los capítulos 1 y 2, entonces esta tutoría es un poco más corta que las otras que han tenido 4 capítulos. Y el capítulo 3 y 4 lo vamos a dejar para la última videoconferencia, que es de hoy en 15. Entonces, en esta videoconferencia está directamente ligada, y esto siempre me gusta hacerlo, voy a irme hasta abajo, de estas orientaciones que ustedes ya tienen con cada uno de sus profesores docentes en este semestre, cuatrimestre. Si ustedes se van acá abajo, que es la tarea que ustedes van a trabajar, es un foro académico, el segundo que tienen del cuatrimestre. Y justamente la pregunta gira en torno a la misma pregunta que les estoy planteando que trae la introducción del módulo 3. Perdón, no les pregunté porque como empezamos tarde, empecé un poco fuera de base. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Sí, profe, se correcto. le escucha bien. Perfecto, muchas Se gracias. escucha perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, entonces lo que vamos a abordar sustantivamente el día de hoy tiene que ver con la actividad número 3 que ustedes tienen que desarrollar como parte de este curso. Básicamente ustedes ya saben cómo hacer un foro, ya sus profesores les dieron una realimentación de lo que implica hacer un foro con la primera actividad que hicieron del cuatrimestre. Y la pregunta sobre la que van a trabajar acá es qué consecuencias tiene la globalización y si existen vencedores y vencidos. Entonces, el día de hoy yo voy a tratar de darle mayor énfasis a esta parte para que ustedes puedan tener material para responder este foro. No vamos a detallar como las características que tiene la actividad porque ustedes ya desarrollaron un foro como parte de la evaluación del curso. Entonces, volvemos a la presentación. Hay un segundo que está acá. Entonces, básicamente la globalización es un concepto teórico que da sustento o que respalda decisiones económicas y políticas de casi todo el mundo en la actualidad, ¿verdad? Ha sido la guía de gobiernos que toman una forma de organizar la sociedad que está orientada a o que se fundamenta en el concepto de la globalización. Y básicamente la globalización se refiere a un mundo sin barreras económicas, sociales y ambientales. Ese es como digamos, uno de los conceptos. Algo que ustedes van a ver en el texto es que existen muchas formas de definir globalización. Y por eso es que es importante que ustedes entiendan la globalización como un concepto teórico, porque justamente les va a permitir entender que no todas las personas, no todos los autores, no todas las corrientes tienen el mismo concepto de globalización. Perdón. La globalización es un concepto que surge o que vamos a decirlo así como con palabras cotidianas, se vuelve de moda después de la caída del muro de Berlín. Recuerden que en la última videoconferencia hablamos de un mundo unipolar, ¿verdad? Conversamos al respecto. Ese mundo unipolar empuja y fomenta un mundo globalizado. O sea, en la década de los 80 hubo una combinación de factores políticos y económicos que tuvieron como resultado que la globalización se posicionara como un concepto fundamental. Pero en el texto, especialmente en el capítulo 1, ustedes van a ver que hay varias formas de aproximarse a la globalización. Hay una perspectiva fundamentalista o hegemónica,
hay un enfoque antiglobalizador de las personas que están en contra de la globalización. Hay una visión desarrollista, que es el sector que plantea que la globalización es un motor de desarrollo. Y hay posiciones llamadas alterglobalización que proponen otras formas de globalizar. O sea, que no están en contra de la globalización, pero que están en contra de esta globalización. ¿Ok? Entonces, bueno, el concepto de globalización, o la globalización como concepto, es importante que ustedes sepan que posee connotaciones ideológicas, económicas, políticas, sociales, ambientales. O sea, todas estas corrientes de pensamiento que ustedes están, que se ven en el módulo 3, en el capítulo 1, son visiones de mundo, o sea, visiones de mundo de sectores y que defienden determinados intereses. Otra cosa importante es que visiones como la visión desarrollista plantean como que si la globalización fuera solo un aspecto económico. Pero los resultados actuales, después de varios años de funcionamiento de este concepto en la práctica, han evidenciado que la globalización tiene otras implicaciones. Por ejemplo, no solo implicaciones económicas como la interdependencia económica, sino otras implicaciones. Esto ahorita lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver. Ay, es que como está en PDF me cuesta un poquito. Ok, algunos de los procesos que están detrás, o sea, que ejemplifican este concepto teórico en la práctica son, por ejemplo, que hay mayor movimiento de capitales a nivel mundial. Como ustedes ven, les voy a poner el mayor ejemplo. Ahorita estamos viviendo las mayores consecuencias económicas de la globalización. Industrias como Shein y Amazon, por poner dos polos de dos regiones distintas, son proyectos económicos que se expandieron por todo el mundo. O sea, están en todo el mundo, básicamente. Ahí podemos poner otros ejemplos de iniciativas económicas que podemos encontrar desde Centroamérica hasta China. Hay una flexibilidad de movimientos de estos capitales financieros, lo que hace que pueda, digamos que ese capital pueda viajar de manera más veloz por el mundo, pero no necesariamente más equitativa. Eso es algo importante que tienen ustedes que valorar. O sea, el hecho de que todos estos proyectos económicos se expandan a nivel mundial no implica directamente que se distribuyan de manera equitativa, ¿ok? Después, también hay un aumento, esto trae esta mayor posibilidad de desarrollar proyectos económicos, conlleva un aumento de el desarrollo de bienes y servicios, y esto es, por ejemplo, los bienes y servicios que consumimos actualmente no son los mismos que se consumían en la década de los 80, ¿verdad? Ustedes pueden preguntarle a sus papás, no es lo mismo lo que las personas consumen en la actualidad que hace 40 años, y eso tiene que ver con la globalización. Actualmente hay un flujo de red de información con alcance planetario, o sea, y la pandemia fue un ejemplo de esto. Nunca antes en la historia un virus se había expandido de manera tan acelerada. Y eso está directamente relacionado con la globalización. Entonces, la globalización como fenómeno político, social, cultural, potencia todos estos procesos que les he estado mencionando, y actualmente, ¿verdad? Esa expansión se acelera a partir de las tecnologías de la información. Deme un segundo que necesito resolver una cosa aquí con eh, un asunto aquí hogareño. Un segundito.
Disculpe. Una de las principales consecuencias de este proceso, o sea, vean que aquí estamos trabajando en torno a la pregunta si es el mundo de la globalización o la globalización del mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si es una sociedad que funciona con la globalización como herramienta o si por el contrario el mundo está globalizado. Realmente para mí decir que el mundo está globalizado es bastante atrevido, ¿verdad? Creo que ustedes pueden plantear o se puede plantear que la globalización ha acelerado estos procesos que estamos hablando. Pero el mundo no está globalizado en el tanto. Esos procesos que les estoy describiendo llegan de manera inequitativa a distintas partes de la sociedad. No sé si me explico con esta parte y es importante porque es la pregunta que ustedes tienen que resolver. Entonces, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos detenernos en esta parte. Como siempre les veo en el chat o si quieren pueden levantar la mano también. Entonces, vean que hay una diferencia, decir que el mundo está caracterizado por la globalización a decir que el mundo está plenamente globalizado, ¿verdad? Muy importante que puedan hacer ustedes esa diferencia. Una de las principales consecuencias que ha tenido este proceso es que se han aumentado las diferencias entre economías ricas y entre economías pobres. Entonces, esa es una de las consecuencias, ¿verdad? Y la pregunta también que les plantean a ustedes en el foro número 2 es si hay ganadores y perdedores. Si en efecto hay ganadores y perdedores porque este fenómeno ha acrecentado estas diferencias. Y una de las implicaciones más grandes, y por eso también hay enfoques como el antiglobalizador, que hablan de las implicaciones medioambientales de la globalización. Ok, vamos avanzando. Esto me lo voy a saltar. Vamos a ver. Ay, es que no puedo ver bien. Ok, otro punto importante, que esto ya está conectado directamente con el capítulo 2, que se llama Entre la caja de Pandora y la esperanza del oráculo, tiene que ver con que hay diferentes etapas de la globalización. O sea, la globalización no es un fenómeno que aterrizó de manera como sorpresiva a finales del siglo XX y principios del XXI, sino que hemos vivido distintas etapas de la globalización. Entonces, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo podemos decir que arranca este proceso de globalización? Hay autores que lo ubican en diferentes momentos o en diferentes periodos históricos, pero recuerden que la tutoría la arrancamos, o sea, las videoconferencias, perdón, las arrancamos hablando de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un catalizador de la globalización. O sea, ahí inicia el periodo más acelerado de globalización que se consolida hacia finales del siglo XX. Entonces vean todo lo que pasó, casi 250 años para consolidar este proceso. La globalización, el tipo de globalización histórica, que es el que se enfoca en entender la globalización a través del tiempo, nos habla de cómo a partir de la revolución industrial han habido cambios, como por ejemplo, uno fundamental para mí, que es uno de los más interesantes, es cuando el mundo se conecta por primera vez a través de los océanos. Que esto pasa producto de los avances tecnológicos del siglo XV, siglo XVI, y eso inicia, de hecho hay un libro muy interesante también del autor de este texto, David Díaz, que se llama Las rutas históricas de la globalización, que si les interesa lo pueden buscar en Google, tiene libre acceso, que habla sobre cómo a partir de la conexión de los océanos inician o son las primeras bases del proceso de globalización. Posteriormente, después de este proceso, en la década de las guerras mundiales, ¿verdad? Del periodo de guerras mundiales, de la crisis de los 30, ya empezamos a ver cómo las economías están más conectadas, o sea, hay una globalización financiera. ¿Por qué una globalización financiera? Bueno, porque empiezan a crearse redes económicas más allá de los países.
Ya no es solamente la economía de Francia, sino la economía de Europa. Ya no es solamente la economía de América Latina, sino la economía de toda América influenciada por los Estados Unidos. Ya no es solamente la economía de China, sino que es la economía de Asia. Y esto se consolida especialmente en la primera mitad del siglo XX. Después de esto, en la década de los 70, hay un despunte tecnológico que permite, por ejemplo, conectar a las personas por medio de teléfonos. No necesariamente, no es que el teléfono se haya inventado en los 70, pero en ese momento se generaliza el uso del teléfono, empujado por el desarrollo de tecnologías que hacen que más personas puedan tener este recurso. Hasta la fecha del día de hoy, que nos lleva a que prácticamente hay una dependencia del teléfono. Entonces ahí tenemos también una globalización de carácter tecnológico. Estos procesos a su vez están atravesados por globalizaciones de corte político y de corte cultural. Entonces, esto se los estoy planteando para que ustedes vean que hay diferentes formas de entender la globalización. O sea, la podemos entender desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva política también, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que el mundo está dividido en este y oeste, estamos hablando de que es un mundo que está en bloques, ¿verdad? No son los países aislados. Ok, vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Ok. Voy a brincarme esta parte. Ok, entonces es lo que les estaba hablando. Hay una, cuando en este trabajo de David Díaz, de Ronnie Viales y de Juan José Marín, en este módulo, hay una recopilación de todos esos enfoques de la globalización que ustedes pueden, a los que pueden recurrir para entender algún fenómeno o algún evento histórico. Lo que hacen es ofrecernos básicamente un marco teórico sobre qué es la globalización. Y justamente la diversidad del marco teórico que presentan evidencian la complejidad del fenómeno. Entonces, bueno, pueden haber muchas formas de aproximarse a la globalización. Lo que les estoy proyectando son algunos de los ejemplos que vienen en el módulo. Pero obviamente también ustedes pueden buscar otros bibliográficamente. También tienen que tener en cuenta que este libro, que es sumamente valioso, fue producido en el 2017. Es más, creo que antes, porque esta reimpresión es del 2017, 2012 fue la primera edición de este libro. Entonces ya es un libro que no tenía, por ejemplo, tan presente los últimos 12 años, no, 13 años de desarrollo de las tecnologías de la información. Entonces vean que incluso a pesar de que la propuesta de ellos es sumamente amplia, podríamos sumarles más cosas que tienen que ver con herramientas teóricas para el proceso de globalización en el presente. La globalización como fenómeno se manifiesta entonces en diferentes formas a escala mundial. En el plano económico, por ejemplo, podemos ver el aumento del comercio internacional, es como el ejemplo más concreto de cómo se manifiesta la globalización a nivel mundial. Un ejemplo concreto de ese comercio internacional es, por ejemplo, la fabricación o el desarrollo de grandes transnacionales. Por ejemplo, por citar cualquiera, pueden encontrar ustedes millones de transnacionales que funcionan en el presente. Otra característica también de este proceso de la globalización a nivel económico es que las empresas pueden moverse por el territorio nacional y por el territorio mundial también. Por ejemplo, tenemos empresas como Intel, que tienen su sede en Estados Unidos, pero también pueden poner una sede en Costa Rica y pueden poner una sede en Asia, y dependiendo de dónde funcione mejor construir cierta parte de un equipo de computación,
Se divide la producción a escala mundial y se entrega un producto unificado. Eso es globalización en términos económicos. Ok, vamos a ver. ¿Qué más tengo acá? Ok. En términos de cómo se manifiesta la globalización en el plano de las políticas o en el plano político, hay un cambio en la forma en la que están entendidos los países o los estados. Recuerden que después de la Revolución Francesa, no me voy a volver un montón, pero después de la Revolución Francesa hay una priorización de las repúblicas, de los estados, de los países. El proceso de globalización dice, o sea, los países son importantes, pero también es fundamental ver la conexión entre estos países. Entonces los países empiezan a tener una dependencia entre sí. El ejemplo más concreto que tenemos de este tipo de fenómenos en Costa Rica, por ejemplo, es el Tratado de Libre Comercio. Proyectos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se firma en el 2007. Que de hecho es un aspecto interesante para analizar porque la aprobación de este proyecto generó muchísima polémica a nivel nacional y evidencia o constituye un ejemplo muy operativo para entender la globalización en términos políticos. ¿Por qué? Porque este proyecto pretendía construir un bloque económico y político entre Estados Unidos y Centroamérica, porque México ya había aprobado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, la legislación que tenía Costa Rica, por ejemplo, en términos de soberanía alimentaria, por ejemplo, en términos de Costa Rica durante el siglo XX le brindaba subsidios a los agricultores. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un agricultor tenía un aporte por parte del Estado para invertir en sus cosechas. El Tratado de Libre Comercio dice, eso se tiene que acabar porque es competencia desleal para productos que vienen de afuera. Es decir, si los productos extranjeros no tienen ese subsidio y los productos nacionales sí, es una competencia desleal. Y esto tiene que funcionar así, no solo para Costa Rica, sino para todo Centroamérica. Y Costa Rica tiene que cambiar su legislación para que pueda ponerse en práctica este tratado. Entonces, esa es una forma en la que estos procesos de globalización cambian también la dinámica interna y política de los estados. Entonces, hay una transformación de las políticas locales y empieza a generarse una tensión entre empresas, como ustedes lo pueden ver acá en la pantalla, y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial. Entonces, las políticas internas de los países subdesarrollados adquieren ahora una connotación de interés internacional, en cuanto pueden beneficiar o perjudicar a las empresas de los países desarrollados, que es lo que les estoy comentando justamente en este momento. Pueden perjudicar eventualmente a empresas de países desarrollados instaladas en el territorio nacional. Vean que aquí estamos conectando dos fenómenos de globalización, uno político con uno económico, y ambos son dos caras o dos partes del proceso de globalización. Entonces empezamos a vivir la injerencia de organizaciones internacionales en políticas y estrategias nacionales, lo que implica el riesgo de que las organizaciones internacionales, respaldadas por muchos recursos, superan a las instituciones nacionales. Entonces hay una tensión política entre lo que era local y lo que es internacional. Vamos a ver. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta. Ok, vamos a hacer un pequeño, a ver, hay un documental muy bueno que se llama Poverty Inc.,
que muestra justamente cómo estos organismos internacionales facilitados por la globalización afectan a los más pobres. Sería muy interesante si César nos ayuda compartiendo también el link porque creo que puede ayudarles para el desarrollo de este trabajo. Entonces voy a tener un receso de un par de minutos para que se estiren un poquito y volvemos con la segunda parte. Bueno, regresamos. Eh, Vean que la siguiente, el capítulo 3 que es para la última tutoría, como les decía, habla de las promesas y realidades de la globalización. No nos vamos a meter en eso. Pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta que acá estamos, en estos dos capítulos, estamos abordando cuáles son esas características de la globalización, pero la actividad a ustedes sí les pide abordar sobre los vencedores y los vencidos de la globalización. Entonces también es importante que tomemos insumos de acá para pensar cuáles pueden ser esas implicaciones positivas y negativas de la globalización. César nos comenta que el documental está en Netflix, entonces lo voy a buscar porque me interesa mucho. Y pregunta Fabiola, que si yo puedo compartir la presentación ahora, es que no logro encontrar las clases grabadas. No sé, les pregunto, chicos, ¿hay alguno de los que están acá se ha podido ver los enlaces que yo les comparto de las tutorías grabadas? ¿O ninguno? Vamos a ver. A mí tampoco me salen en YouTube. Ok, dame un segundito y entonces las vamos a buscar ya mismo para que no tengamos problema. Ok, vamos a ver. Porque mis estudiantes de mi grupo, porque a ustedes no les doy clase a todos, solo videoconferencia, no tutoría, sí los han podido ver. Porque me envié los links yo hasta hoy también. Buenas noches, el foro 2 es solamente el capítulo 1 y 2 del módulo 3. Ya vamos a revisar eso, chicos. El foro 2 es todo el módulo 3. Yo estoy tocando casi que todo el módulo, pero
también nos tiene que quedar algo para la última este, videoconferencia. Entonces, por eso es que eh, el capítulo 3 y 4 son para la última videoconferencia. Ok, un segundo para ver qué sucede aquí con YouTube, que no los están viendo. Ok, mis videos. Un segundito mientras carga. Ok. Ve, acá está videoconferencia 2 de Historia de la Cultura. Se las voy a compartir. Ah, es que este sale oculto. Ajá, es oculto porque solamente gente con link lo puede ver. Entonces seguro es por eso es que no les sale, porque tienen que meterse al obtener enlace para compartir. Les voy a pasar este. A ver, esta es la de la número 2 de la videoconferencia 2 y esta es la de la videoconferencia 1. Avísenme si lo pueden ver o si tienen algún problema para verlo, pero yo generalmente a mis estudiantes les paso siempre la videoconferencia grabada, el link, y se los paso a mis colegas también docentes, entonces puede ser que tal vez lo hayan enviado por la plataforma interna y ustedes no lo hayan visto. Me cuentan si lo pueden ver, por favor. Ok, volvamos con la presentación. Entonces, bueno, como estábamos viendo ahora, si bien la última videoconferencia va a abordar el capítulo 3 y 4, también acá vamos a hablar de algunas de las implicaciones para que ustedes puedan también tener insumos para el trabajo. Entonces, la globalización ha demostrado que tiene efectos nocivos y no han pasado inadvertidos, especialmente, recuerden que el texto nos habla de la visión antiglobalización o la visión de alterglobalización, que está en la página 334 y 339. Son visiones que cuestionan la globalización. Ay, ya hice un rayonazo aquí, no sé ni cómo. Son visiones que cuestionan la globalización. Para muchas organizaciones, líderes, personas, hay evidencia de los profundos impactos sociales y ambientales de la globalización y han buscado e implementado distintas estrategias que busquen un equilibrio en ese proceso llamado globalización. Yo les hablé en la tutoría pasada del concepto de gentrificación. Yo creo que es un concepto importante. Creo que también alguno lo planteaba la videoconferencia anterior, no recuerdo si era César, que planteaba el tema de la gentrificación como concepto, que para los que son de zonas rurales lo pueden ver más latente, pero en general en Costa Rica en el último año se ha posicionado muchísimo. Este cuadro que ven acá es como un resumen de principales manifestaciones económicas, tecnológicas y políticas de la globalización, que permite como cerrar esta parte. Bueno, vamos a dejarlo, no sé si se ve bien, ¿verdad? Pero en términos económicos y tecnológicos hay un aumento del comercio internacional, hay una libre movilidad de empresas, hay cambios en la división internacional del trabajo, que era lo que les comentaba, por ejemplo, con el caso de Intel. Hay un acelerado desarrollo tecnológico y hay desarrollo de las comunicaciones a escala global. En términos políticos, hay una pérdida de soberanía de los estados, hay aparición de nuevos actores sociales nacionales e internacionales, hay una homologación, o sea, una equiparación de políticas nacionales con políticas internacionales y se prioriza lo global por sobre lo nacional. Luego también hay aspectos sociales y culturales de la globalización. Las connotaciones de la globalización en los planos social y cultural son también amplias, como las que vimos en términos políticos y económicos. Pero una de las más destacadas, y por eso la pregunta del curso, si es que estamos en un mundo de la globalización o si estamos en un mundo globalizado, es que hay diferencias, se han profundizado las diferencias entre países ricos y países pobres.
Por ejemplo, en América Latina, que es donde nosotros residimos. Como lo pueden ver en la presentación, en el año 2000 se han incrementado en la última década, por ejemplo, la brecha entre los países pobres y los países ricos. Como lo pueden ver, esta brecha entre países pobres y ricos se ha extendido en más de 3/4 partes entre 1990 y el 2010. Piensen esto como una línea, ¿verdad? La brecha entre países ricos y países pobres. Eso quiere decir que la distancia entre los países, entre los ingresos en países pobres y los ingresos en países ricos cada vez es más ancha. Lo cual también quiere decir que los países pobres cada vez tienen menos recursos y los países ricos cada vez tienen más recursos. Vamos a ver si hay preguntas. Todo bien, en el chat por lo menos. En el plano cultural, que creo que es algo que les puede tal vez a ustedes también interesar, la globalización se relaciona a partir de la interconexión entre los países y también dentro de estos, entre distintos grupos sociales, lo cual, y aquí hablamos del tema de los beneficios, puede tener beneficios de comunicación, ¿verdad? Yo creo que nadie puede negar la importancia de poder hacer una llamada de manera rápida, de poder conectarnos a internet. Bueno, esta clase es una muestra de las ventajas de las interconexiones, pero también tiene desventajas, ¿verdad? ¿Cuáles desventajas podría representar? Como ustedes ven acá en la presentación, los medios de comunicación son excelentes vehículos para acceder a la información. Este es un medio de comunicación y para acceder al conocimiento, pero también, y este es un tema que hoy hablaba con mis estudiantes de la UCR, propician la expansión de patrones ajenos. Y estamos enfrentando fenómenos actualmente como, no sé cómo lo llamaría, pero son los anhelos construidos a partir de redes sociales. Y yo les ponía el caso de que en las redes sociales, por ejemplo, nos presentan un estilo de vida que deberíamos tener, que es un estilo de vida prácticamente imposible de alcanzar. Entonces, nosotros estamos expuestos a una información que constantemente nos dice que deberíamos ser una cosa que es muy difícil alcanzar. Y eso claramente genera mucha frustración en las sociedades actuales y en las personas. No sé cómo ustedes se han sentido, si alguna vez ustedes ven a alguien en redes sociales y dicen, o sea, yo en serio quisiera ser como esta persona, ¿verdad? Pero cuando uno ve la realidad, una red social solo presenta una cara de la moneda, no presenta que tal vez esa persona tenía muchísimos recursos económicos para poder hacer de su vida lo que quería. En cambio, a la mayoría de personas nos toca estudiar y nos toca trabajar para poder tener medianamente una vida digna. Entonces, las mayores dificultades relacionadas con la globalización, especialmente en el área de las comunicaciones y del conocimiento, es digamos, ese irrespeto a lo local, dicho muy simplemente. Y entonces estamos expuestos a un bombardeo de información de vidas y contextos internacionales. Vamos a ver si hay un comentario aquí que veo en el chat. Muchas gracias, César, por compartir el documental. Y aquí voy a volver al tema de la gentrificación, ¿verdad? Ustedes han visto, por ejemplo, que hay este nuevo concepto de nómadas digitales. Y de un pronto a otro los nómadas digitales nos parecen como lo mejor que hay porque, claro, ¿quién no quisiera estar trabajando frente a la playa? ¿Quién no quisiera despertarse y que su rutina sea caminar por una selva paradisíaca y luego trabajar 1 hora en la computadora? Lo que no se dice de esto es que esas son personas con muchos recursos que llegan a países muy pobres donde pueden pagar poco y tener una mejor calidad de vida. Y eso no puede funcionar al revés. Nosotros no podemos decir de un pronto a otro, vámonos a Noruega a pasar una jornada de trabajo.
¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en nuestro país porque no tenemos recursos para irnos a otro país a trabajar. Entonces, a pesar de que parece una actividad libre, porque no nos están imponiendo a nosotros, ni ni nos están prohibiendo a nosotros irnos a otro país, nosotros no podemos hacerlo, aunque queramos. Entonces, las desigualdades de los países más grandes se llevan a la práctica en situaciones como estas, en que sus ciudadanos tienen mayores oportunidades para viajar, para estar en otros países, para utilizar los recursos de otros países, y son posibilidades que desde estos países difícilmente vamos a tener. Y eso que estoy hablando de nosotros, que somos personas que en este momento tenemos acceso a una educación, que estamos en una posición de mucho mayor privilegio que, por ejemplo, las comunidades indígenas. No sé si aquí hay alguna persona que venga de una comunidad indígena, pero en términos de globalización han sido los sectores más golpeados por este proceso cultural. Otra de las implicaciones de la globalización es el incentivar el consumo sin límite, ¿verdad? No hay un límite, se han modificado los patrones de consumo, tenemos iniciativas como el fast fashion actualmente, que propicia tener ropa que solamente quiero lucir algo nuevo, no me importa si me dura un mes esa ropa. Y también esto está ligado con la globalización económica de explotación de mano de obra para poder producir ropa barata, entre otros factores. Yo solo les estoy planteando situaciones que ustedes podrían problematizar también en el foro. Entonces, bueno, el alto consumo, que les decía anteriormente, y hay una idea, la globalización en el último tiempo ha promovido la idea de que estamos bien como sociedad porque podemos comprar lo que queramos, ¿verdad? Esa es una idea que existe. ¿Por qué? Porque ahora hay opciones de productos para todo el público, desde los sectores más empobrecidos hasta los más adinerados. Y la globalización lo que dice, eso es un triunfo. Que usted pueda comprar lo que usted quiera es un triunfo, ¿verdad? Es un triunfo del modelo económico. La pregunta que ustedes tendrían que resolver es si eso en realidad es un triunfo o no, ¿verdad? Yo no les voy a decir esto, yo en eso tengo un criterio particular, pero a ustedes les toca, a partir de la información que hemos visto y la que está en el libro, pues tomar esa decisión. También la globalización, y con esto ya vamos a ver, ya casi vamos a ir cerrando estas implicaciones de la globalización, son las implicaciones ambientales. Yo creo que son las más fáciles de ver. Esta economía de mercado, esta economía globalizada de las últimas décadas está asociada con la producción en masa para suplir la demanda mundial. Hay una supremacía de la sociedad de consumo que está ligado con los valores culturales anteriormente, con la búsqueda de más tasas de ganancias por parte de las empresas. Y toda esta idea de consumo nos ha llevado a expandir la producción de bienes y servicios a costa del medio ambiente. De hecho, si ustedes buscan un ejercicio muy interesante en esto, es que ustedes busquen el deterioro del mundo durante los últimos 200 años. El porcentaje de deterioro, por ejemplo, de deforestación que ha habido en los últimos 50 años es casi igual al que hubo en los anteriores 150 años. Entonces, conforme la globalización ha ido expandiéndose como fenómeno, ha traído este tipo de implicaciones. Hay otro gráfico que siempre me gusta mucho, que no lo tengo a mano, pero se los voy a compartir a mi grupo y también lo puedo buscar un segundo acá, que es cuántos planetas necesitaría cada país. Sí, si todos consumiéramos como X país, ¿cuántos planetas se necesitarían? Entonces hace una relación muy interesante porque plantea que, por ejemplo, si todos consumiéramos como Estados Unidos, se ocuparían, digamos, 8 planetas. No alcanzarían los recursos del mundo para vivir de esa forma.
Si todos consumiéramos como China, se ocuparían 6 planetas. Si todos consumiéramos como Japón o como Alemania, se ocuparían 3 planetas. Y el único país que tenía o sea, que si consumiéramos como ese país, nos alcanzaría un solo planeta, eran países de África, por ejemplo. Países sumamente empobrecidos cuyos niveles de consumo son sumamente más bien bajos en este caso. Entonces, bueno, un poco esa es digamos, la problematización que se plantea, en este caso medioambiental, y ejemplos que podemos encontrar como la población de vertebrados del mundo ha descendido una tercera parte entre 1970 y 2008. Desde los 70, la demanda anual de la humanidad sobre el mundo ha superado lo que la Tierra puede renovar en un año, que es justamente lo que les estoy diciendo. Esas son otras implicaciones de carácter ambiental. Y bueno, acá alguna gente plantea, ¿verdad? Volviendo un poco a las visiones y perspectivas de la globalización, la visión desarrollista plantea que este proceso es necesario para el desarrollo económico, ¿verdad? Que necesitamos este tipo de economía y este tipo de forma de organizar el mundo. Otros enfoques antiglobalizadores o alterglobalizadores plantean que hay que ponerle un alto a esto, ¿verdad? Entonces hay una contradicción entre el progreso tecnológico y las materias primas que necesitamos para ese progreso tecnológico. Bueno, eso ya lo hemos hablado, que son las distintas como perspectivas o posiciones con respecto a la globalización, que es justamente lo que estamos hablando, entonces no me voy a detener en esto. Vamos a ver si me falta algo más de esto. No, esto es como la parte más de legislación. Sí, esto ya es la segunda parte, que son las promesas y realidades de la globalización, que es la parte del capítulo 3. Entonces, como les decía, hoy era una tutoría, una videoconferencia un poco más corta, porque son solamente 2 capítulos. Yo traté de incorporar aspectos que les puedan servir a ustedes para el foro que están haciendo en este momento. No sé si tienen alguna duda por el momento. Quisiera volver un segundo antes de finalizar a un breve repaso sobre la pregunta que ustedes tienen que trabajar, que es acá. Vamos a ver si está compartido. Sí, esa es. A ver, preguntas acá. Buenas noches, profe. ¿Puede compartir el PDF por aquí si me hace el favor? Sí, ya casi lo comparto. La pregunta que ustedes tienen que resolver es esta: ¿qué consecuencias tiene la globalización? Si hay vencedores y vencidos. Yo creo que abordamos bastante al respecto. Tienen suficientes insumos para hacerlo. Pero bueno, si les queda alguna duda, con muchísimo gusto. Desde mi perspectiva, sería interesante orientar la discusión sobre no necesariamente tenemos que escoger entre vencedores y vencidos. Yo creo que hay cosas positivas del proceso de globalización, pero creo que hay muchas cosas negativas. El problema no es la globalización en sí, sino los objetivos que persigue y el precio que pagamos por esos objetivos, desde mi punto de vista. Entonces eso les puede quedar ahí insumo también a ustedes. Denme un segundo para compartirles el PDF. Ya dejé de voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda, igual por el momento, con mucho gusto. Nada más denme un segundo para compartirles el PDF por acá y que ya les quede acá. Voy a dejar de grabar también para que no